Bien, para empezar a entrar en materia en relación a lo que es el tema del dolor al perdón, pues definitivamente hay que empezar a analizar qué significa el concepto del dolor al perdón. El dolor, compañeros, es una experiencia que atraviesa a todos los seres humanos. Es una experiencia que nos va acompañando desde que tenemos los primeros rasgos de existencia, desde que empezamos a tener un conocimiento de vida. Sentimos dolor. El feto en el proceso de desarrollo experimenta sensación que no sabe mencionar, pero es en los indicios del dolor. El ser humano desde que está en la infancia, para poder atravesar la etapa de adolescencia, sufre y vive dolor. Cuando pasa a la juventud, vive dolor. Cuando llega a la adultez, vive dolor. Cuando llega a la vejez, vive dolor. O sea, no hay momento en nuestra vida o en nuestro desarrollo humano donde no tengamos la necesidad de atravesar por esa experiencia llamada dolor. Todos los seres humanos, sin excusa ni pretexto. Entonces, ¿cuál es el gran problema de vivir la experiencia del dolor, compañeros? Si es algo que nos va a acompañar desde que tenemos uso de razón hasta nuestros días. Porque hay una tremenda debilidad y resistencia de cualquier persona que maneje cualquier tipo de adicción o negación de la realidad, llámese neurótico, llámese enfermo emocional, llámese drogadicto, llámese alcohólico. ¿Por qué no quiere vivir la experiencia del dolor? ¿Por qué se evade? ¿Por qué se niega? ¿Por qué se manejan mecanismos de defensa? ¿Por qué busca pretextos para no experimentar esa experiencia que le va a dar la oportunidad única de crecer? La experiencia de dolor tiene un sentido. No está ahí porque la naturaleza o un poder superior lo creó para fastidiarle la vida al ser humano. Tiene un sentido. Si no hubiera la experiencia de dolor, simplemente la capacidad de desarrollarnos no existiría. No podríamos procesar de un pensamiento infantil a un pensamiento adulto. El dolor, compañeros, es un catalizador de la misma existencia. Porque el dolor nos ayuda a poder transitar de una experiencia de vida a otra. Tú puedes revisar cualquier circunstancia de tu vida y el dolor ha sido un aviso, ha sido una necesidad. De tal manera, compañeros, que el dolor, y de acuerdo con el programa de recuperación, debe estar totalmente consciente en la vida de cualquier persona que quiera desarrollarse espiritual o recuperarse de cualquier tipo de adicción. La misma literatura de Alcohólicos Anónimos nos hace referencia de que no importa la característica o la enfermedad, no es nada más de los alcohólicos que vivan serios trastornos o conflictos emocionales. Todos los seres humanos lo vivimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que existe dentro de mí para que yo quiera negarme a vivir o expresar aquellas circunstancias que están generando dolor? ¿Por qué trato de guardarlas? Yo a veces caigo en analizar a las circunstancias, porque es muy común dentro del proceso del grupo que hay gente que dice yo no soy neurótico y dice soy enfermo emocional, ¿no? Como si diciendo que ese enfermo emocional significara que está menos jodido que los otros. Y no es cierto, compañeros. El neurótico es como un puercoespín, tiene muchas espinas, con ellas se defiende, por eso se siente tan solo, porque al tratarse de integrar con sus otros iguales, se hieren, se pican, se critican, se ofenden y se la pasan nada más fregando al prójimo. Es que quiero estar contigo, pero ¿por qué me estás jodiendo? Porque esa es la característica de la persona enferma de neurosis. Sin embargo, el enfermo emocional no tiene defensas. El enfermo emocional solamente brota en el llanto cuando así se le aparece la situación, ¿no? Su mamá ya lo dejó en el anexo y está chille y chille y chille, ¿no? Su vieja lo deja y está chille y chille y chille, ¿no? El maestro lo reprobó y él está chille y chille y chille. O sea, no hay verdaderamente una condición que ponga una enfermedad sobre otra.
O sea, la realidad, compañeros, es que se tendría que tener presente que es necesario tener experiencias de dolor dentro de un proceso de recuperación para identificar que hay un crecimiento. Dentro de mi experiencia personal, el mismo programa me va ayudando a identificar, compañeros. Porque déjame decirte que dice la revista de Plenitud que el 97% de la población mexicana o de las familias mexicanas viven en hogares disfuncionales. O sea, 97% de la población vive en familias disfuncionales y el resto no lo sabe. Y déjame decirte que mi familia vivía en ese 10%, ¿no? Mi padre creía que al ser un alcohólico, ¿no?, adicto, pues era una buena vida, ¿no? Mi padre tenía la creencia de que esa forma de vida le permitía desarrollarse socialmente, ¿no? O sea, él se presentaba como ese alcohólico que en las fiestas saca a bailar a todas las viejas, aunque mi mamá se enojara, ¿no? Dentro de ese ambiente donde yo me voy desarrollando, compañeros, tengo una madre neurótica. ¿Quién sabe por qué siempre los acompañan a los alcohólicos? Pero parece que es la química perfecta, ¿no? Y entonces déjame decirte que en ese ambiente disfuncional en el que yo voy desarrollándome, tengo que recibir experiencias que me generan mucho miedo, pero también me generan mucho dolor. O sea, yo no comprendía por qué mi padre tenía que llegar a las 3, 4 de la mañana pateando la puerta, rompiendo los vidrios, porque al señor se le olvidaron las llaves. O sea, yo no podía comprender por qué ese hombre se le ocurría llevar serenata a mi madre el día de su cumpleaños con otros 2 borrachos igual que él, y uno empezaba la canción, el otro iba a la mitad y el último más desafinaba que los 2 primeros. O sea, esas eran las serenatas o las manifestaciones de amor que ese padre alcohólico daba en casa, ¿no? Y entonces dentro de ese ambiente yo empiezo a llenarme de mucha inseguridad, empiezo a llenarme de mucha frustración, porque te vuelvo a repetir, o sea, en mi mente decía, ¿por qué actúa de esa manera? ¿No? ¿Por qué se pone de esa forma? ¿Por qué grita? ¿Por qué golpea? ¿Por qué regaña? ¿Por qué? ¿Por qué solamente cuando está bien borracho me dice que me quiere? Y esa es una marca emocional profunda en muchas de las mujeres que se relacionan con hombres alcohólicos. Aprendiste que con el alcohol eran más cariñosos. Aprendiste que con el alcohol eran más comprensivos, que te escuchaban. Mi padre borracho hasta me daba más domingo. O sea, el empezar a darte cuenta y verdaderamente analizar cuáles son las circunstancias que te llevaban a tener ese tipo de relaciones destructivas, o por qué vuelves a repetir el mismo calvario que se supone que la experiencia de dolor te hubiese ayudado a identificar para que no vivieras esas mismas experiencias. Entonces resulta que la experiencia se pasó en vacío, porque ese dolor que viviste no te sirvió para despertar a tiempo. Y entonces, compañeros, el empezar a desarrollarme en ese ambiente generaba en mí muchísimo malestar, muchísimo. Dentro de la parte primero inicial, la enorme necesidad que tienen todos los hijos y todas las hijas de ser amados por sus padres, de ser abrazados, de que te nombren, de que te digan, oye, mi hija, qué bueno que hiciste esto, te quedó bien bonito. O sea, ¿cuántas de las veces recibiste ese tipo de apoyo? ¿Cuántas de las veces recibiste ese tipo de orientación? ¿Cuántas veces te estimularon de esa manera? O nada más escuchaste, como lo que tuve yo que escuchar, eres una burra, no entiendes, de veras que quién sabe qué traes en la cabeza, ¿por qué no te fijas? De veras que estás pero bien tarado, ¿no? Cosas que se te van quedando grabadas, ¿no? O sea, y en tener que empezar a identificar ese tipo de experiencias, compañeros, son avisos, son experiencias que en este momento que te encuentras en un proceso de anexo, debes empezar a visualizar. O sea, ¿por qué llegué aquí? Pues si yo tenía ideas de grandeza,
¿no? Yo pensaba empezar a tener mucho dinero y tener muchos carros y tener muchas cosas. ¿Por qué tu camino se desvió? Si tenías ideas tan sobresalientes, si estabas conducido hacia el éxito, tienes que empezar a visualizar tu pasado. Tienes que empezar a visualizar las experiencias de dolor que has estado ignorando todo este tiempo. El dolor, dentro de la literatura, tiene un concepto muy importante. El dolor es la piedra angular del crecimiento. La piedra angular del crecimiento. ¿Y eso qué significa? Significa que esa es la estructura de donde te vas a basar para alcanzar una recuperación. Pero entonces Gabriela estaba negada a vivir su realidad, pero se peleaba con su realidad. O sea, haz de cuenta de esas cosas donde no estás conforme con nada, ¿no? O sea, el tener que darme cuenta que de una u otra manera mi madre se esmeraba por dentro de su ignorancia, darme el apoyo que yo requería. Pero ella no estaba estable emocionalmente para darme ese apoyo porque se la pasaba chillando por el alcohólico, se la pasaba sufriendo por su alcohólico. Y te empiezan a grabar cosas que solamente te deforman más el pensamiento. Yo no sé si a ti te pasó, las ves ahí llorando, sufre y sufre, la congoja. Ya ves que cuando una madre llora, hasta para grabarla, porque sí la haría para premio de academia, ¿no? O sea, la ves tan afligida, tan compugida, o sea, mal, grave, ¿no? O sea, qué artista de Televisa ni qué nada, ¿no? Y te acercas como niña, y me la acercaba y le decía, mamá, ¿qué tienes? Porque yo quería conocer qué era lo que a mi madre la tenía pero tan angustiada. ¿Y sabes qué era lo que ella me decía? No tengo nada, hijita. Es una basurita que se metió al ojo. O sea, desde el principio te engañan. Te engañan y te dicen, no veas el dolor, no lo conozcas. Haz de cuenta que no viste nada, voltéate y vete a jugar con tus juguetes. Pero no es cierto. Porque dentro de ti sabes que hay algo que está mal, pero te están negando a decirlo, pero también al final lo estás aprendiendo. ¿Cuántas de las veces, compañeros, dentro de un proceso de desarrollo de vida, yo veía a gente que estaba mal y me decían, oye, ¿no te diste cuenta que tu tía estaba mal? No, ¿a poco? Yo creo que se le metió una basurita en los ojos. O sea, yo quería negarle el dolor de las personas. Quería negar mi propio dolor, quería negar mi propia realidad. ¿Por qué? Porque para el neurótico es más fácil negar las cosas. El problema es que el problema no se acaba. Va a estar ahí hasta que tú quieras. Hasta que tú no te atrevas a enfrentarte con aquellas situaciones que te causan dolor o que te llevan a la borrachera o que te llevan a la drogadicción. Esos son tus detonantes. Dentro del proceso, compañeros, el empezar a tener esa convivencia entre padre alcohólico y madre neurótica, una tratando de tapar las cosas para que no se vieran feas, y el otro haciendo su despapalle, ¿no? Pues como que vas tomando lo que medio te conviene del camino, como que te vas acomodando a las circunstancias, como que ves que se agarran a pelea y entonces es cuando aprovechas para sacar permisos, para sacar dinero, ¿no? Porque ahí ya no te contean si de verdad es un gasto para el libro, si de verdad es una excursión o te fuiste de pinta con tus compañeros. O sea, cuando están peleando son presa fácil de los hijos. Y eso se lo comento a los familiares que están allá atrás. Tú estás tan preocupado por los problemas de tu pareja que te olvidaste de ver qué provecho te está sacando tu hijo. Las personas enfermas y sobre todo los hijos de alcohólicos y drogadictos somos tremendamente manipuladores. Nos gusta aprovechar las circunstancias para ver nuestras ventajas. He ahí la naturaleza de verdad de hacer conciencia de qué haces tirándole a los pies si el problema está en la cabeza. ¿De qué sirve de que se mande al chavo, a la chava, al anexo si tú como padre no te estás atendiendo psicológica o emocionalmente de alguna manera? ¿No te das cuenta que es el constructo de todo lo que se ha venido manifestando?
Es por ello que yo observaba ahora que pasaba por ahí, por el anexo de la clínica del padrino Margarito, que dice grupo de Al-Anon, o de neuróticos anónimos, se decía así, y me dio gusto, compañeros. Porque de verdad, si se quiere la recuperación de un individuo o del usuario que tengas en este momento dentro del anexo, necesitas poner manos a la obra. La realidad es que durante el tiempo que él esté, va a tener la oportunidad única de revisar sus propias experiencias de dolor. Pero lo que va a ser determinante que pueda haber valorado ese proceso es que tú ya no seas una persona que facilita la adicción. ¿Sí por ahí hay padrinos? Déjame decirte, compañero, que algo que yo identificaba dentro de ese desarrollo familiar, aparte de la negación de las cosas, aparte de la lucha, es que dentro de mí existía aún un pensamiento que decía, yo no quiero eso, ¿no? Yo agarraba, compañeros, y mi padre ya se quedaba bien borracho en su cama, o en el sillón, o donde lo agarrara a la noche, y yo agarraba sus botellas y las iba a tirar al excusado. Y no sabes con cuánto odio lo hacía, y decía, ¡ay, cómo odio esta cochinada que pone mal a mi papi! Si no fuera por su culpa de esta cosa, mi papá no sería así, ¿no? Mi papá no sería tan enojón, mi papá no vendría a las 3, 4 de la madrugada a echar bronca, ¿no? Mi papá no tendría excusas para dar el gasto, ¿no? Mi papá iría a la iglesia porque hasta podríamos ir a misa. O sea, mi mente como niña fantaseaba muchas cosas. Pero yo creía que podía ser más inteligente que la enfermedad del alcoholismo de mi padre. ¿Y sabes lo que hacía, compañeros? Le llenaba refresco. Porque decía, y si me cachan me va a dar una friega. Entonces mejor le ponía refresco. Y yo decía, pues se ve igual la coca que el vino, ¿no? Y entonces le llenaba sus botellas con Coca-Cola. Obviamente, compañero, pues mi padre se daba cuenta. Pero como niño intentas hacer muchas cosas para evitar que ya no siga existiendo eso que te das cuenta que te está lastimando. Yo no podía comprender ni podía tener la capacidad de enfrentar el dolor, de aceptar que mi padre era un adicto, que mi padre era un enfermo, que mi padre era, como lo dice ese libro, un mono desnudo. No tenía ni siquiera la capacidad espiritual de darse cuenta de todo lo que estaba provocando. No tenía un estado de conciencia. Vivía por vivir. Lo impulsaba nada más que se iba a volver a llevar a la boca una vez más en alcohol. No, ni te digo cuando llegaba y tomaba pulque, guácala, compañero. Muchas guácala. Porque le decía que en esos días es cuando llega más cariñoso, ¿no? Y te abraza y te besa y luego con su tufo acá horrible. Pero ¿a qué aprendes? ¿No? A que ahí está el amor, ¿no? Es que el alcohol libera el amor que no ha podido expresar conscientemente. Engaños. ¿Por qué no puede haber un amor, compañero? Porque solamente se está viviendo en una condición adictiva y egocentrista. Y entonces te decía que yo estaba negada y mi hermano me hacía segunda, y entonces decíamos, odiamos el alcohol y odiamos los cigarros y guácala, y siempre de alguna manera fue una forma, pero entonces tengo que llegar a una adolescencia, compañeros. Tengo que llegar a una adolescencia y entonces me tengo que dar cuenta que el lenguaje en común es el alcohol, ¿no? O sea, tuvo que empezar a llegar a mí lo que tanto tiempo de niña me resistí, lo que dije que yo no iba a probar, ¿no? Mi padre me dio a probar cerveza cuando tenía yo 6 años. Y a mí me pareció totalmente desagradable, compañeros. A mí no me gustó. Yo veía cómo hasta se le hacía agua a la boca, ¿no? Y entonces, para mí me era desagradable que me hubiese obligado a beber cerveza.
Pero te vuelvo a repetir, o sea, empieza ese proceso donde empiezas a ver el alcohol como una normalidad. O sea, ¿qué fiesta hay que no haya alcohol? Si no, no es fiesta. O sea, programaciones que están en tu mente para permanecer en una adicción permanentemente. Déjame decirte que dentro de ese proceso que te decía, hay una fiesta y todo el mundo está bebiendo, ¿no? Y te invitan y te dan y ahí estás, y yo jugaba con eso, decía, no, a mí dame refresco, ¿no? Pero entre más me empezaba a meter o empezar a convivir con gente en el ambiente del baile, de ir a las fiestas, de salir, pues más se presentaba el alcohol. Más y más y más. Y cada vez para mí era más difícil resistirme a beber. Porque yo sentía la mirada de desaprobación. El ver cómo mi padre incluso intenta integrarme a ese tipo de convivencia, y estando en una fiesta familiar, me da un tequila y me dice, tómatelo. Estás ahí de amargada, ni te quieres levantar de esa silla, ni quieres convivir. Levántate, ponte a bailar, tómate esta, ¿no? O sea, qué interesante, compañeros, que dentro de tanta ignorancia se refrendan creencias que se siguen transmitiendo. Yo a la fecha, compañeros, sigo atendiendo a jovencitos adictos que los primeros que les dieron el alcohol fueron sus padres. Pero si especificado está, compañeros, ahí en esas etiquetas dice que no es para menores de edad. No, me dice, no, doctora, lo que pasa es que prefiero que tome en casa para que cuando no se le antoje allá afuera, que aquí lo vea, que yo lo estoy vigilando y que aquí tome en el núcleo familiar, pero para que nadie le cuente que se siente. O sea, no razonas. O sea, entonces esos anuncios están pegados a lo menso, ¿no? O sea, no comprendes que si dice que el alcohol no es para menores, tú a fuerzas quieres darle alcohol a tus hijos para que aprendan en casa. Y entonces estamos empezando a construir los inicios de las intenciones hacia las adicciones, del conocimiento hacia la droga. El alcohol es una droga, gústeles o no les guste, aunque se digan alcohólicos puros, son drogadictos, son psicóticos, porque están evadiendo la realidad, porque están anestesiando el dolor, porque prefieren tapar con ese líquido sus sufrimientos para no crecer, y entonces por eso tenemos tanto chabelo, ¿no? Tanto chavorruco, ¿no? Tanto infantiloide, y hasta se manifiestan en los grupos. Padrino, ya es tiempo de que sirvas. Tú estoy chavo, madrina, dame chance, tú estoy chavo, ¿no? O sea, no hay una conciencia de verdad de lo que significa la gravedad de la enfermedad, compañeros. Y entonces, cuando empiezas tú verdaderamente a darte cuenta que has sufrido más por lo que crees que te pasó que por lo que realmente te pasó, es cuando empiezas a despertar, porque sí es cierto, compañero. Al día siguiente de esas borracheras interminables, al día siguiente de esas enfermedades de locura, de fiebre, de alcohol, volteas y preguntas a la familia que qué pasó y nadie te quiere hablar. Y nada más todos te quedan viendo como diciendo, qué poca la tuya, ¿no? Y no te contestan el teléfono y te dejan de hablar personas, y tu mente empieza a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me hablan? ¿Qué les hice? ¿Qué sucedió? ¿No? O sea, toda una lucha, compañeros,
de darte cuenta que llegaste al grado de anestesiar tanto tu propia realidad que te perdiste de ti mismo. Y entonces, compañeros, ahí es cuando verdaderamente sufres por lo que crees que te pasó, en vez de sufrir por lo que realmente te está sucediendo. No es con ellos, no es con esa sociedad a la que has más lastimado, es a ti mismo o a ti misma. Porque se perdió completamente esa integridad, porque perdiste esa dignidad, porque perdiste ese respeto, porque perdiste ese valor, porque te negaste a ti mismo, porque hiciste lo que en tu juicio jamás serías capaz de hacer, porque en esos estados eres capaz incluso de vender hasta lo más sagrado, lo que ya no regresa, compañero, lo que vino de alguien que es superior a ti y te lo regaló. Por eso se vive en ese abismo de perdición. No por algo en el libro de Octavio Paz de 100 años de soledad, El laberinto de la soledad, habla acerca de que el mexicano está perdido en sus pasiones, pero negado de su dolor. Debiese haberse preocupado más por qué voy a hacer con esta conducta compulsiva por el alcohol, en vez de, ¿será que mis cuates ya no me van a hablar? ¿O que mi vieja ya no va a regresar conmigo? Pero se sigue nuevamente viendo hacia afuera, compañeros. Y entonces, dentro del proceso de del recorrido de la enfermedad, compañeros, yo decía, encuentro muchas experiencias así porque mi línea son los jóvenes, ¿no? Mi línea trabajo generalmente con jóvenes. Entonces decía, todos los indicios de consumo comenzaron en el tío, en el padre o en el abuelo. Y pobre de aquel que se niegue a echarse una chela con el abuelo o un tequila porque es una falta de respeto. Yo comprendía, compañeros, dentro de este proceso, que vivir el dolor de la realidad, incluso de generación, me permitía una oportunidad de hacer un cambio diferente. Mi abuela materna fue alcohólica. Mi abuelo materno fue alcohólico. Mi abuela paterna fue alcohólica. Mis tíos son alcohólicos. Mis tías son alcohólicas. Tengo muchos primos alcohólicos y drogadictos. ¿Por qué a ti no? Si esa condición pareciera que corre en tu sangre, que da miedo, ¿por qué a ti no? Porque yo me sentía especial, compañeros. Porque pensaba que todo el que había generado todo el mal y a que todo tenía que caerle era mi padre. Hay un libro que se llama Hijos adultos de padres alcohólicos. Y dentro de ese libro habla acerca de qué tipo de estructura mental desarrolla el hijo del alcohólico o drogadicto. Son personas que no confían en los demás. Son personas que no hablan su dolor, no expresan sus sentimientos reales. Son personas que viven una desestructuración emocional. Lloran por lo que no tendrían que llorar y sufren por lo que no existe. Una enorme diferencia, compañeros, entre lo que es el sufrimiento y es el dolor, es abismal, porque dentro de muchas experiencias yo he podido observar que dicen, es que yo sufro un grave problema, ¿no? Me da miedo que mi hijo, que mi hija no pueda salir de la droga, no pueda salir del alcoholismo. Es que ese es tu problema, tú lo sufres. No debes de sufrirlo, duélelo, siéntelo, vívelo, experiméntalo. Porque el sufrir, compañero, es una condición de algo que todavía no sucede.
está pensando en la imagen más catastrófica que se pudo generar en la mente, en vez de ocuparse en ver qué está haciendo esa familia para propiciar el alcoholismo de esa persona. O sea, deja de pensar en qué van a opinar tus familiares o qué va a decir la sociedad. Ahí lo tienes enfrente. Dile qué es lo que te preocupa. Obsérvate. ¿Dónde tú rompiste los límites? ¿O dónde tú permites que él se brinque los límites o ella para continuar en una conducta de adicción? Ahí está, compañeros. Todo eso te lo da un proceso de programa, un proceso de recuperación. Obsérvate, sin miedo. Un elemento principal dentro de lo que es todos los inventarios que se trabaja dentro del programa de los 12 pasos, desde el 4.º paso hasta el 10.º. Observar de cara a cara la enfermedad. Pero te decía, compañero, de otra manera, la literatura nos va diciendo, es necesario abrir esas viejas heridas. Es necesario revisar esas heridas infectadas. Es necesario realizar esa cirugía, y no es una cirugía estéril, compañeros. Es necesaria para que verdaderamente salga lo que no te permite dar el siguiente paso de madurez y responsabilidad con quien te está necesitando. Y entonces, compañeros, empieza otra vez esa trama dolorosa, ¿no? Y entonces, o alcohol o no alcohol. Si digo que no alcohol, mantengo lo que de niña dije, que yo no iba a probar alcohol, que yo no quería saber nada de alcohol. Pero si digo no alcohol, me pierdo de ser parte de estos grupos de amigos. De que me inviten a fiestas. Oye, qué gachos que no te invitan a fiestas porque no chupas. Qué mala onda, no se vale, ¿no? O sea, incluso todavía decía en ese proceso, o sea que ya que llega el programa ya no voy a vivir. O sea, todavía conservando ese tipo de creencias, compañeros. Y entonces déjame decirte que estando precisamente en esa misma dinámica, empiezo a tener una aceptación de alcohol. ¿Pero qué crees? Todavía aún despierto ese requicio infantil que me decía que no. Dentro de mí había un sufrimiento, compañeros, no dolor, un sufrimiento. De esa lucha con lo que yo había dicho que no era. Y más cuando llegaba mi hermano y se me quedaba viendo y decía, ¿ya te vas con esas viejas? Nada más te están corrompiendo, me decía, ¿no? Son bien borrachas. Me decía él, siendo más chico que yo, el que se junta con lobos a aullar aprende. Y yo decía, vete, déjame en paz, es mi vida, no te metas. De veras, o sea, ¿cómo te gusta meterte en lo que no te importa, no? O sea, porque ahí sí te pones al tú por tú, ahí sí defiendes tus derechos, ¿no? Cuando sabes que estás haciendo algo que está poniéndote en mal, pero contigo mismo. Y entonces en ese proceso tengo que empezar a experimentar esa lucha, compañeros, ¿no? El volver otra vez a refrendarla porque me voy a un antro con mis amigos y entonces empiezan a servirles a todos y yo me tomando y le digo, no, mi refresco. Y entonces el mesero de la siguiente decía, ahí viene la ronda, chicas, y refresco para la niña. Hijo de tu madre, ¿no? O sea, qué gordo me caía que hiciera eso. O sea, me sentí exhibida. ¿Hasta dónde ha llegado tu enorme necesidad de pertenecer a un lugar? Porque ahí está verdaderamente el dolor. Nunca sentiste que perteneciste a tu familia. No podía ser que tú creyeras o tuvieras pensamientos diferentes a los de tu padre y a tu madre. No podía ser que tú sí te dieras cuenta del sufrimiento y del dolor que tenía tu madre cuando tu padre llegaba borracho, la aventaba y le quitaba el dinero. No es posible que tú tuvieras una visión diferente de la forma en la que el alcohol estaba dañando el organismo de tu padre. No podía ser que tú vieras como niño o como niña eso y ellos que son tus padres no lo vieran. No es concebible, compañeros. Pero ahí estaba el dolor. El dolor de querer que tuviera yo una familia diferente. Y más cuando vas desarrollándote en el proceso infantil y te tocan series como las que yo me tocó vivir
Me acuerdo que hasta había esta de Mejorando la casa con el Teen Allen, ¿no? Destruía todo el tipo, pero siempre cuidaba a su familia. Veía esta de Años Maravillosos, la reminiscencia, porque no fue del origen, ¿no? Y yo decía, es que eso es bonito, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Y yo veía ese tipo de valores dentro de ese tipo de series. Y yo me preguntaba, ¿por qué en mi familia no se puede dar eso? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente el llegar a la casa puede ser algo agradable y se puede dar eso que dicen hogar, dulce hogar? ¿Por qué en mi casa no se puede dar eso? ¿No? ¿Por qué? Porque yo me puedo dar cuenta cómo mi padre empieza a doblársele las manos y empezar en una especie de crisis por su alcoholismo, y yo darme cuenta de todo el daño que le está haciendo el alcohol y él no se da cuenta. Porque yo me puedo dar cuenta cómo este tipo de vómitos nocturnos a los que te someten los padres que están en un cuartito de 4x4, porque toda su guacaera, mi padre, yo la escuchaba toda la noche, porque yo me podía dar cuenta de eso y él no. Y porque ahora la vida me presentaba el que ahí estaba el alcohol y me decía, o le entras o no le entras, o la bebes o la derramas, o pasas al siguiente nivel o te quedas en el mismo. ¿Y quién te orienta? ¿Quién te dice que no es por ahí? Si todos los elementos es que es normal, pues si todos en la familia chupan, si todos están bien pinches enfermos, todos. No es agradable, compañero, el observar cómo te está manifestando la vida una deformación, una degeneración más profunda cada vez, más profunda. La Organización Mundial de la Salud, en uno de los últimos estudios que hizo, decía el 97% de la población mundial vive en la negación de la realidad. El 97%. Yo decía, pues el resto ha de ser personas con un alto estado espiritual o una condición patológica donde no tienen cerebro, porque yo no veo otra posibilidad. De verdad, compañeros. O sea, entonces, si la población mundial vive en la negación de la realidad, estamos condicionados a tener demasiados alcohólicos y demasiados adictos, y no solamente a drogas y a sustancias, sino a relaciones destructivas, adictos al juego, adictos a la sexualidad, adictos a todo lo que cause placer, adictos a todo, y centrados en nada. El proceso del dolor al perdón tiene que verdaderamente ser una condición, compañero, que en este momento a ti que te encuentras en el proceso de estar en recuperación, debe ser primordial. Todos los días debes ir en búsqueda de qué es lo que me partió, qué es lo que me rompió, qué es lo que me lastimó, qué es lo que me hirió, con qué conflictos existenciales me estoy moviendo. ¿De qué manera estoy conduciendo mi vida y por qué lo he hecho? Hay una parte en el libro de Alicia en el País de las Maravillas que a mí me fascina, y haz de cuenta, Alicia va, corre y corre, y atrás del conejo, y le dice, conejo, no tan rápido, nos vamos a perder. Y el conejo se voltea y se le queda viendo y le dice, ¿sabes a dónde vamos? ¿Sabes a dónde vamos? Y la Alicia le voltea, yo creo que era usuaria también, le dice, no, vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque cuando no sabes a dónde vas, cualquier lugar es bueno. ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes qué quieres hacer después de que llegue o que termine tu proceso de anexo? Pero con las herramientas que adquiriste después de haber pasado por el proceso del dolor. Porque si tú no tocas el dolor en tu proceso de anexo, compañeros, vas a salir en blanco, como si nada más te hubieras agarrado tus 3 meses como sabáticos, ¿no?
en blanco. Solamente aquellos que tienen el valor de enfrentar su dolor, el valor de enfrentar las experiencias que los tocaron, van a poder tener herramientas para decir, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Solo aquellos que verdaderamente tengan el valor y el deseo real de tener un cambio diferente en su vida, de dejar de anestesiarse con el alcohol o la droga, solamente aquellos que verdaderamente quieran despertar a una realidad y dejar de lastimar a los cercanos y a sus personas más importantes en su vida, van a tener no solamente la capacidad de decir solo por hoy, sino van a tener la capacidad para decir quiero un desarrollo y un crecimiento espiritual. Es increíble, a mí a veces me suena irascible que hay gente que llega a los grupos, pasan 10 años y sigue hablando igual. ¿Dónde está tu crecimiento? ¿Dónde está tu crecimiento? Si ahorita hablas de una cosa y dentro de 10 años estás diciendo exactamente lo mismo, ¿qué has avanzado? ¿Qué has avanzado? ¿Por qué, compañero? Porque también dentro del proceso de recuperación, ¿sí?, hay una conciencia, por decirle de alguna manera pasiva, que cree que por estar sentado y tomar café se va a recuperar. Pero si no hay dolor, compañero, no hay recuperación. Dentro del proceso de dolor, compañeros, te decía, estaba en mí esa locura emocional, ¿no? Y obviamente pues me tuvo que traer a entrar en estados de crisis llamados depresiones. A empezar a depositar mi cariño o mi afecto en los amigos, tratando de buscar esa pertenencia, tratando de encontrar un lugar, porque como te decía, o sea, en mi casa no me sentía pertenecer porque yo veía algo que los demás no veían. Y te sientes un individuo ajeno. En muchos de los textos o test que yo realizo a nivel psicología, eso es lo que más aparece. El individuo no se siente pertenecer a esa familia. Nunca has sido parte de esa familia. Tu estado de soledad es tan profundo y tan doloroso que por más que te digan, pero ve, te pareces a todo tu padre, a mí se me hace que aún así me cambiaron en el hospital. Buscando excusas para negar esa conexión. Buscando pretextos para solamente argumentar que simplemente no era mi lugar. Y como ese no es tu lugar, sales a buscar donde puedes, donde te hacen una caricia de perro, un espacio. Donde te dicen, ahí vente, tú eres mi hermanito, tú eres mi hermanita, es mi carnalito, es mi carnalita, y ahí te quedas. Aunque te das cuenta que no tienes nada que ver con esa persona. Aunque verdaderamente sea increíble el grado de soledad que nos orilla a relacionarnos con gente que sabemos que nos hace daño. Y no solamente la condición de amistades, sino en pareja. El tener que darme cuenta de este tipo de situaciones, compañeros, te decía, me llevó a esos estados de depresión. Y entonces quería dejar la escuela. Y entonces ya no quería vivir. Y entonces fantaseaba hasta mi muerte. O sea, yo me daba cuenta, compañero, cómo cada vez más se iba haciendo estrecho o cercano el que yo empezara a tener una condición activa de alcohol. El que yo empezara a tener una convivencia cercana con el alcohol. Pero tenía miedo de entrarle al alcohol. Aún en esa lucha. Y entonces, compañeros, te decía, en esos estados de depresión y en esos sentidos o esos vacíos existenciales donde no quieres existir, donde niegas la condición de tu familia, donde te niegas a ti mismo, donde no encuentras un espacio para ti en ningún lado, dicen bien los alcohólicos, puedes estar rodeado de personas y te sientes solo. Y no te encuentras. Y te puedes estar cambie y cambie de ropa y nada te gusta. Y entonces empiezas a desarrollar una serie de situaciones que solamente van a empezar a deformar y a maltratar más tus circunstancias emocionales.
porque empecé a tener conflictos de bulimia, más depresión, más desintegración personal, no tenía sentido de pertenencia, o sea, en caos. ¿Qué enfermo llega a una recuperación que no venga en caos, compañeros? Pero yo decía que estaba bien, que tenía un montón de amigos, que a todos los de la escuela yo les hablaba, que yo no tenía problemas, que sí, el que necesitaba ayuda era mi padre. Desde niña me di cuenta de eso. El verdaderamente conectarte con esa experiencia de dolor no es nada sencillo, compañero, ni es nada agradable. Por eso en una junta es más fácil echar cotorreo. Por eso en una junta es más fácil decirle, te hablan, eso es para ti, no para allá, para los de adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empiezo a sentir que la experiencia del dolor me empieza a tocar y entonces, como buena persona adicta, échale la bronca al otro. Dicen que si tú compartes el dolor, se siente menos, ¿no? Y entonces, compañeros, el darme cuenta, ¿no?, que tenía serios problemas para poder afrontar una realidad de dolor. Pero ahora voy a comentarte, o sea, nada más es por querer tener una recuperación o por querer tener un desarrollo espiritual, no, compañeros. El enfrentar las experiencias de dolor también es una condición necesaria para que puedas tener avance al siguiente nivel. ¿Cuál nivel? Al que tú quieras, en el desarrollo que tú quieras. Ve mi parte de negación de la realidad que me empezó a meter en conflictos existenciales tan severos. Ya no quería ir a la escuela. Si me hablaban feo, me iba a llorar y a refugiarme en mi cuarto hasta 3 semanas. ¿Por qué no sales? No tengo ganas. Y ahí encerrada, como si dentro de ese huevito donde te guardas pudieras evitar las circunstancias de tu vida. Siempre buscando una manera de nuevamente negar. Dentro de los conflictos, hablando en el aspecto patológico de la enfermedad mental, el que el ser humano se niegue a la condición de dolor genera obviamente estragos como la esquizofrenia, varios tipos de psicosis. Todas son evitaciones y manifestaciones de negación de la realidad. El alcohólico, dentro de las fases que nos habla la tabla del doctor Jelinek, habla acerca de psicosis. ¿Por qué? Porque hay una total negación de la realidad, porque hay una total evitación de la experiencia de dolor. Y apenas al enfermo le empiezas a hablar y le estás transmitiendo el dolor y ya se quiere ir a su casa, ¿no? Ya la junta se le hizo pesada, ya se aburrió. Nada más se la pasa chillando la madrina que está hable y enfrente, ¿no? O sea, ¿por qué no tocas tu experiencia de dolor? ¿Por qué te niegas a vivir lo que te está pasando? ¿Cuántas de las veces, compañeros, hay momentos donde tú entras en ese estado de dolor, en esa manifestación dolorosa, y sabes que estás a punto de alcanzar algo? Porque dentro de ti tienes el enorme deseo de dejar de huir. Porque uno se cansa de estar huyendo, compañeros. Se cansa de tener ese tipo de vida, se cansa de tener ese tipo de circunstancias. Aquellas personas afortunadas que llegan a tener esa sensación, buscan la ayuda. Y entonces, la condición de dolor, compañero, te empieza a abrir los ojos a lo que no querías ver, pero es necesario verlo. Dentro de mi desarrollo personal, yo podía darme cuenta que siempre era para mí un problema hablar frente a los alcohólicos, porque he ahí
el mayor reto de mi desarrollo infantil. ¿Cuántas de las veces te escuchó un alcohólico? En mi caso, mi padre. ¿Cuántas veces pudiste expresar verdaderamente lo que sentías frente a tu padre? ¿Cuántas veces verdaderamente pudiste expresar tus dolores, tus inquietudes, tus sueños frente a un alcohólico? Nunca, compañero. Y entonces para mí, a una persona que yo no soportaba ver, alguien que para mí era simplemente intolerable, era una persona alcohólica. Y el proceso te va abriendo y te va liberando de esa condición. ¿Cuántas de las veces a través de hablarle a un alcohólico he podido reencontrarme con la necesidad de hablar una realidad hacia mí, de mí misma, mi verdad, compañeros? Porque para mí como psicólogas es muy fácil considerar las condiciones mentales, neuronales y cuántas cosas existen dentro de ese concepto, pero eso no me acerca a mi dolor. Es esto lo que me acerca a mi dolor, el que tú esta noche me permitas hablar acerca de mi propia experiencia, en que esta noche me permitas nuevamente abrir esas heridas para exponerte y decirte a ti que tienes hijos, que vivir con tu enfermedad no es sencillo, que soportar tus actitudes no es sencillo, que el vivir bajo la sombra de que vas a llegar bien o no vas a llegar bien y que no se sabe si vas a llegar o no vas a llegar, no es felicidad, compañero. Que la forma en la que has conducido tu vida a través del alcohol, lo único que ha provocado es seres inseguros, es seres miedosos, seres escrupulosos y muchas de las veces seres que están conduciéndose a la misma exterminación que has decidido hasta este momento. Que vivir contigo, padre alcohólico o familiar alcohólico, no es sencillo, porque no se sabe el día que se te va a voltear o se te va a cambiar la chaveta o vas a empezar a delirar y vas a faltar respeto hasta sexualmente a tu familia. No eres una persona fácil de tratar, pero también eres un reto. Eres un reto porque al estar aquí y abrir verdaderamente al dolor tienes la oportunidad maravillosa de por primera vez empezar a reivindicarte con tu familia. Por primera vez empezarle a dar a tu hija o a tu hijo la dignidad que no tienen. Por primera vez empezar a traerlos a ti, a jalarlos a ti y darles el amor y el cariño que les hace falta y que más adelante no tengas el sufrimiento de que vas a tener que estar sufriendo porque tiene un amorcito atolondrado, tiene 14, 15 años y ya se te va a ir de la casa, porque así llegan, compañero, al consultorio y muchas veces al grupo. Madrina, ¿qué hacemos? Se quiere ir de la casa, tiene 14 años y ese hombre con el que está saliendo es más grande que ella y es alcohólico, es drogadicto. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para poder evitar esa experiencia? ¿Te dedicaste a ver las novelas? Te dijeron que fueras al grupo, que buscaras terapia psicológica y te hiciste que no pasaba nada. Vive el dolor, crece, porque no permitiste y no le ayudaste al otro a crecer. El tenerme aquí enfrente, compañero, es una oportunidad para mí, te decía, para reencontrarme con esa realidad y decirle a esa madre neurótica que vive con un alcohólico que despierte. Porque no es agradable, madre, verte llorando y negando que estás llorando. No es agradable ver cómo tratas de justificar a tu esposo alcohólico frente a la familia. No es agradable cómo intentas convencer a tus hijos de que debemos de valorar, amar y respetar a alguien que no ha vivido ni ha trabajado por ese respeto. Es tu padre y los respetas. Está bueno. No es agradable, compañeros, pero tenemos la oportunidad de oro. Aquí en este proceso a mí me enseñaron algo que me ha ayudado muchísimo. Me decían, tú vas a poder ahorrarte de 10 a 15 años de sufrimiento. De 10 a 15 años de sufrimiento. Vas a poder evitarte el sufrimiento de muchos alcohólicos, muchos drogadictos, muchos neuróticos y hasta enfermos emocionales. Lo que hay dentro de ti. Lo que puedes evitarte de vivir. Velos, escúchalos, identifícalos, conócelos. Y la realidad, compañeros, es que para mí este programa ha significado eso. Ha significado verdaderamente el poder tener la oportunidad de oro
de tener una oportunidad de cambiar mi vida. Porque precisamente yo estaba en esa condición de muy pronto caer a la necesidad del consumo de alcohol. Y a mí me pasaron un mensaje de vida. Y yo muchas veces me he puesto a meditar. ¿Qué pasa si se hubieran tardado un poquito en pasarme el mensaje? ¿Qué hubiese pasado? Pues seguramente, compañero, por la personalidad que fue inculcada en mí desde que fui niña, no me hubiese presentado esta noche si me hubiesen dado la oportunidad de pasar un mensaje en adelante, de presentarme como neurótica, sino como alcohólica. Porque tengo todas las condiciones para ser una alcohólica. Traigo una predisposición familiar, tengo un aprendizaje social, tengo una condición emocional de carencia, condiciones básicas y necesarias para cualquier tipo de adicto. Eso es lo que te da el programa. Y si el día de hoy como usuario tuviste que llegar aquí, compañero, es precisamente para que pongas un alto a tu enfermedad, para que pongas ese hasta aquí, para que dejes de perseguir al conejo cuando te alucinas y empezar a decir a dónde quiero ir, dónde está mi condición, dónde están mis recursos y mis habilidades profundas para poderme desarrollar. Tienes una universidad maravillosa en el proceso de recuperación, pero si eres valiente, solamente si eres valiente, compañero, solamente si eres honesto con tu propia realidad. Porque es cierto, o sea, podrás engañar a mucha gente y podrás decirles cualquier historia, pero si tú no tocas tu dolor y no es tu verdadera realidad, de verdad, compañero, te estás perdiendo la oportunidad de tener una vida totalmente diferente. El proceso de dolor es tan necesario fuera de un proceso de recuperación como dentro, primordialmente dentro, para que se desperdicie una oportunidad de que esta semana de unidad vas a escuchar a gente que te va a venir a compartir su experiencia. Vas a venir a escuchar a gente que te va a abrir su dolor, que va a abrir heridas, para que tú puedas identificarte, para que tú puedas encontrar un reflejo, para que tú digas, yo no quiero vivir eso, yo quiero evitármelo. También vas a escuchar muchas cosas que son áreas de oportunidad para tu vida. Maravillosas oportunidades de despertar. Porque la realidad es que se vive dormido. Dormido no te das cuenta de nada. Dormido solamente vives en la idea de tus pensamientos o de tus sueños. Y luego que no se da en el alcohólico que tiene sueños disfrazados de fantasías y puro romanticismo, pues nadie quiere despertar. Nadie quiere despertar. Nadie. Esa es buena, padrino. Ay, entonces quisiera compartir contigo algo que llegó hace algún tiempo como necesidad de tener elementos para trabajar con los compañeros. En el grupo No Amanecer, donde yo milito desde hace esos años, desde que inicié este proceso de recuperación con los 12 pasos, grupo que yo amo, donde he encontrado gente que me ha brindado sus experiencias, muchas veces me ha dado su hombro para llorar. Cuando estaba cruzando por esos procesos de dolor que no me eran nada agradables, ¿no? Cuando tenía que regresar a la agrupación o ir más bien a la agrupación diciéndoles, ya no puedo seguir aquí, ya no puedo, ¿no? En mi casa todo mundo me está fastidiando porque estoy en la agrupación, que qué yo hago con estos alcohólicos, que qué hago yo en esta agrupación, que esto no es para mí. Cuando la familia empieza a sentirse celosa de que tú le estés dando un tiempo para tu recuperación, porque también es una realidad, no solamente son egoístas para ver su realidad, sino son también egoístas para permitir que los otros salgan de la cloaca.
En ese tiempo, compañeros, cuando yo tengo que vivir esa experiencia de ser acosada por la familia porque no comprendían mi necesidad de estar en un grupo, tuve que llegar muchas veces completamente diciendo, gracias por su tiempo, compañeros. Gracias por su espacio, pero yo me rindo porque ya no puedo con esto. Voy a tratar de aplicar los principios en mi casa, se los prometo. Ya compré mis 12 pasos y mi libro azul y los voy a utilizar. No voy a venir al grupo porque ya me fastidié de que me estén dando lata en mi casa. Ya me fastidié de que me estén diciendo que a qué horas voy a llegar y que por qué quiero ir a los compartimientos y a mí que me importa conocer la vida de los alcohólicos y todo eso. Ya me cansé, ya estoy harta. Ya estoy harta de que me digan que prefiero irme al grupo que ponerme a trabajar. Fíjate. Ya me cansé de que me digan que al grupo sí voy a hacer servicio y a mi casa no hago nada. Ya me cansé. Ya estoy harta, ¿no? Vengo a darle las gracias, padrinos, por todo su cariño y por todo su amor. Cobarde. Espérate, cobarde. Porque esa es la realidad. Cuando apenas estás empezando dando tus bríos de alguna manera como que quieres que todo el mundo te aplauda. Ya vas a un grupo a recuperarte, qué padre, síguele echando ganas, ¿no? Y de alguna manera quiero que porque estoy en ese proceso y porque yo tengo el valor de empezar a trabajar conmigo misma, quiero que los demás me rindan pleitesía, ¿no? Y entonces me empezaron a cuestionar mis padres, obviamente de cosas que no estaba haciendo, obviamente porque me estaba enfocando solamente en ver sus errores de ellos, ¿no? En hablar en un proceso de cuánto daño me hizo ese padre, cuánto daño me hizo esa madre, pero no ver qué es lo que estás haciendo tú. Porque déjame decirte que el estado de crianza se terminó por ahí de los 12 años. A partir de los 12 a los 17 es una edad de orientación. Entonces ya no tienes por qué echarle la culpa a tus padres. Hoy si la riegas, hoy si haces lo que no tienes que hacer y si hoy decides seguir los malos pasos de otros, es tu responsabilidad. Ya no hay justificación que valga, compañeros. Ni porque te dejó o no te dejó, ni porque te llevó a los carnavales de la escuela o no te llevó a los carnavales, no porque no te aceptó los regalos de Día de las Madres o no te lo aceptó. O sea, ya eso son puras justificaciones. Tú desarrollaste una capacidad propia que te permite darte cuenta qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Y tú sabías que vivir de esa manera y consumir era algo que no te convenía, pero decidiste hacerlo. Porque es más fácil seguir a la borregada, compañeros. Porque es lo más fácil tener muchos amigos. Porque es más fácil ser alguien en una multitud que ser un ser individual. Si a un ser o a una persona a nivel individual le preguntas, ¿tú quieres la guerra en México? Esa persona te va a decir que no. Pero si tú le preguntas a una multitud, te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque en multitudes el inconsciente se manifiesta. ¿Qué vive nuestro inconsciente? Todas nuestras carencias afectivas, todas nuestras pulsiones de muerte, todos nuestros deseos de odio, coraje y resentimiento. Por eso en la bolita son bien peleoneros. Por eso en la bolita son bien gandallas. Por eso en la bolita se tragan a los vecinos. Por eso en la bolita son capaces de hacer cantidad. Pero a ver tú solito. Ajá. Sí, compañero. Le digo que 2 que 3 siguen dormidos, pero bueno. Me decía, en su proceso, mi padrino, ¿no? Precisamente.
que era importante, compañeros, verdadero hacer ese estado de conciencia y darme cuenta de esa realidad que hay en mí, de la necesidad de responsabilizarme de mi propia vida, sin justificarme. Porque aquí qué necesidad tan grande hay de la justificación. Llegué tarde, pero es que quiero decirte todas las cosas que hice todo el día para que digas compasión de mí. O sea, ¿qué tan difícil a una persona enferma le cuesta quedarse callada? ¿Qué tanto cuesta quedarse callada? Aguantar, ¿no? El padre no me da una sugerencia, pero es que padrino, cállese, escuche, ¿no? Vívalo, duélase, no se saque la medicina. Siempre has buscado la manera de sacarte la medicina, siempre. Y entonces de una u otra manera, compañeros, el retornar nuevamente a este trabajo, pues me lleva verdaderamente a querer tener la oportunidad de volverme a quitar de las ideas de que yo soy la pobrecita y yo sufro mucho y mira que viví con padre alcohólico y con madre neurótica y mi predisposición familiar y o sea, ya empieza a trabajar contigo. Ya estás en el programa, empieza a trabajar contigo. Empieza a ver tu situación, ve tus propias deformidades emocionales, ve tus carencias, ve tus vacíos provocados por tu cobardía. Velos, ahí están, te están hablando. Me decía mi padrino, si alguien se atora, le regalamos de estos. Quien quiera al final de la junta, con mucho gusto, compañeros. Te decía que es importante trabajar esa parte de aceptar y enfrentar la realidad. Y también te decía hace un momento que hay un material que se trabajó hace algún tiempo con la necesidad de trabajar con todas las necesidades que lleguen, porque ese es el trabajo, ya que uno llega a un proceso, el darte a los demás, el haber valorado que esa gente estuvo ahí para darte su hombro, para apoyarte, para motivarte, y que tú el día de mañana le puedas dar a los otros que llegan el mismo apoyo y la misma entrega y la misma disposición. Me voy a permitir leerte esto. Dice, esta es una carta abierta de una madre hacia un adicto. Hijo, siento mucho dolor para escribirte esta carta y sé que estás leyéndola porque ya no nos veremos más. Tomé una decisión que ha cambiado nuestro destino y espero tomes la oportunidad para que puedas enmendar el error que cometí contigo. Años atrás permití que hicieras lo que hicieras y fue agradable para mí. Desde pegarle a tus compañeros, estropear las cosas, yo defenderte diciendo que eras pequeño y que no sabía lo que hacías. También cuando mojabas a los animales o los dejabas sin comer, yo me reía y decía que estaba bien, que aprendieran quién mandaba. Pensé que te enseñaba a ser un buen jefe o líder. Nunca te enseñé a pedir disculpas o perdón, aunque ofendieras a mí misma, porque creí que eso te haría un hombre de carácter y que no te dejarías de nadie. Y ya veo que sí lo logré. Siempre quise que todo estuviera a tu alcance. Me odiabas si te veía llorar, no lo soportaba. Quería complacerte en todo, incluso hasta trabajaba dobles turnos para comprarte lo que quisieras. Jamás tuve tiempo de enseñarte valores, como la tolerancia o la prudencia. Me volví una esclava de tus deseos. Te veía tan capaz que pensaba que haría lo que tú quisieras y así lo hice, teniendo todo lo que yo no tuve. Entonces te me fuiste de las manos, me escondí de ti, no me hablabas, no me decías la verdad. Te cambié de 1000 escuelas porque me convencía siempre de que los profesores te tenían mala voluntad, peleándome por defenderte con quien te acusara de robar u otros delitos. Siempre te creí a ti.
Me daba miedo pensar que tuvieran razón. Prefería golpear a esas señoras. ¿Cuánto daño te hice? Creí que cambiarías, siempre siendo tan creída. Así te llevaste la tele, la plancha, y el patio quedó limpio. Y no había ya nada más que empeñaras. Me amenazabas. Llegabas cada vez más drogado, insultándome, y yo solo lloraba. Cuando supe que habías matado a un hombre, no lo podía creer. Habían sido seguramente sus malas amistades que te acompañaban. Hoy ya no hay más que decir. En el fondo sé que eres un buen hombre y que llevas una coraza para defenderte, y sé que tienes mucho miedo, pero he convenido con la autoridad el dar mi vida a cambio de la tuya. Por eso eres libre, así que aprovecha esta oportunidad y no repitas mis errores con tus hijos. Te quiere tu mamá. Postdata: la libertad no es simplemente un privilegio que se otorga, es una oportunidad que ha de adquirirse a través de un sacrificio. Así como esta mamá dio la vida por su hijo para que estuviera otra vez libre y tuviera la oportunidad de reiniciar de nuevo. ¿Quién, compañero, lo ha hecho? Muchas madres que traen a compañeros o usuarios a un proceso de recuperación han tenido que hacer un enorme sacrificio. Han tenido que irse a trabajar más, han tenido que contraer grandes deudas, han tenido que hacer muchas cosas, no solamente dentro de un anexo, sino dentro de tu vida activa para poder cubrir todo lo que estabas generando. El día de hoy, compañero, a través de ese tema del dolor al perdón, yo quiero transmitirte que hagas conciencia de que no hay más oportunidad que enfrentar tu dolor, que dejarte de escapar de él. El dolor es una oportunidad que te dice que algo dentro de ti no te gusta, que algo dentro de ti no está bien, que algo dentro de ti ya no puede continuar de la misma manera. El dolor es esa experiencia que te hace sentir en un estado de sufrimiento profundo. El dolor es esa experiencia que te está hablando a través de los síntomas de tu cuerpo. Te duele la cabeza, no puedes dormir, tienes remordimientos. Vive tu dolor. Vive tu dolor para que puedas verdaderamente liberarte en una enteridad o completamente y tengas una oportunidad de comenzar a ser un ser nuevo. El águila, compañeros, por su naturaleza, a determinada edad, cuando el proceso así se lo indica, vuela a la parte más alta de la montaña y ahí pierde el pico y pierde las garras. Está completamente indefenso. Así tú puedes verte en este momento que estás en un proceso de usuario. Puedes verte completamente indefenso porque aquí no están los cuates, aquí no está la banda, aquí no está tu mamá que te defienda o que tu papá que te halague todo el tiempo o que te aplauda. Aquí estás tú y tus circunstancias, aquí estás tú y tu dolor. Date la oportunidad como el águila, compañero, de procesar esa transformación, de vivir en la vulnerabilidad, de dejarte guiar, de tener servicios de buena voluntad, de escuchar una terapia sin quitártela, de quedarte con la medicina, de vivir esa experiencia única y trascendente del dolor. El perdón, compañero, el perdón se da precisamente cuando has procesado las experiencias de dolor. Porque el día de hoy, compañeros, yo puedo incluso vivir y reflexionar en esta carta que te hablé, porque dijo que es un material que se elaboró, pero es un material de muchas experiencias que he tenido la oportunidad de escuchar, de muchas madres de alcohólicos y drogadictos. Traté de sintetizar muchísimas historias que he tenido la oportunidad, o he sido una persona honrada de escuchar el dolor de estas mujeres. Y hoy te la vine a traer a ti. Tal vez tu mamá no sabe escribir, tal vez tu mamá no sabe cómo expresarte lo que significa para ella el que tú estés el día de hoy en un proceso de usuario. Ojalá y también estas palabras te sirvan para reflexionar y dejar de perder el tiempo y empezarte a conectar con tu dolor, compañero. Porque no estás en una estancia infantil, estás trabajando por tu vida. De esto depende tu vida futura. El proceso del dolor, compañero, te lleva al perdón genuino.
Porque el perdón, compañero, es la mayor manifestación de amor que existe en el mundo. Porque el perdón me permitió vivir una experiencia única. Porque después de vivir el proceso del dolor y enfrentar mi realidad y enfrentar mi dolor y enfrentar mis propias negaciones, un día mi padre se me acercó y me dijo: ya fui al grupo, estoy trabajando con un padrino, tengo X tiempo de haber dejado de beber, no era realmente mucho, pero mi padrino me dijo: ve con tu familiar más honesto y pregúntale qué daño le has hecho a tu familia. ¿Quieres verdaderamente saber de ti? Pregúntale a tu familia, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu pareja. Y mi padre me dijo: en esta ocasión yo te elijo a ti. Yo te elijo a ti para que me digas en qué te he fallado, de qué manera te he dañado, de qué manera te he defraudado y cómo he dañado las fibras emocionales de nuestra familia. ¿Y sabes qué me llevó el perdón, compañero? A decir: papá, es cierto, ha habido muchísimos errores y se ha causado mucho daño por la enfermedad del alcoholismo que tú has tenido todos estos 24 años de mi vida. Pero te voy a decir también una cosa, papá. El día de hoy, yo no tengo nada que reclamarte, papá. Porque hoy el día, en este momento, yo te amo, yo te valoro. Porque a través de un proceso de recuperación, a través de enfrentar mi dolor, a través de poner de viva a viva mi experiencia como ser humano, pude comprender que tú también eres una persona al igual que yo enferma. Pude comprender que tú estabas condenada a una vida de esclavitud del alcohol y que esa misma condición no te permitía ni siquiera imaginar todas las cosas que te estabas perdiendo. Más dolor del que has venido acarreando hasta este momento no puede ser posible. Te perdiste en nuestra infancia, porque eso es lo que yo creo, compañeros. Pero ya no hizo falta expresarlo, porque dentro de mí ya había operado algo maravilloso a través del 8º y 9º paso, las reparaciones de daños. ¿Con quién? Conmigo, para poder ser compasiva con mi Padre. Dura conmigo misma, pero compasiva con los demás. Y no tuve que reclamarle a mi Padre. No tuve la necesidad de herirlo. Uy, compañero, eso hubiera pedido los primeros 3 meses después de que llegué al grupo. Pónganmelo enfrente, aquí de la tribuna, de papá a hija. No, yo quería eso, compañeros. Pero el proceso de perdón me llevó a no tener ni siquiera nada que reclamar. Porque en la constante de estar subiendo a la tribuna, de hablar de tu dolor, te vas liberando, compañero. Y la manifestación llamada perdón empieza a entrar en tu vida. ¿De qué manera? Incomprensible, pero ahí está. Cada quien la siente y la vive de una manera diferente, pero ahí está. Y la experimentas y sientes verdaderamente cómo puedes llegar a este tipo de frases que yo tuve que decirle a mi padre en esa ocasión: yo no tengo nada que reclamarte, síguele echando ganas, papá. Hay muchas cosas que cambiar, pero estamos juntos en esto. No estás solo. Y también quiero decirte algo, papá. Quiero que sepas que si en esta vida me dieran nuevamente la oportunidad de elegir un padre, te volvería a elegir a ti. Te volvería a elegir a ti con todo lo que ha pasado, porque todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido me ha ayudado a incrementar un estado de conciencia, me ha ayudado a darme cuenta de los errores comunes y atroces que se cometen por vivir en la negación y en la evitación de la realidad. He podido a través de la experiencia poder tener el amor y la comprensión hacia otros alcohólicos, el poder brindarte de corazón a corazón. Porque tú sabes que el alcoholismo, la drogadicción y la neurosis solamente son síntomas de males más profundos. Y esos síntomas están en la infancia. Y entonces he podido tener la oportunidad de estar de cara a cara con alguien que vive la enfermedad del alcoholismo. Y si bien no puedo decir, no me puse hasta la madre como tú, sí te respeto. Y respeto que la enfermedad que tienes es algo mordaz y doloroso. No tengo una condición para criticarte, pero sí para decirte: hay mucho que rescatar, hay mucho que hacer todavía, hay mucho por lo que levantar la cara y levantarte y decir: sí puedo. Hay mucho por lo cual levantar el vuelo como esa águila que le vuelve a salir el pico, que le vuelve a salir las garras, pero ahora, compañero, ya no es rastrera como un pollo, sino que vuela a las alturas.
Porque hoy tú te puedes convertir en un ser que libera a otros. Porque hoy tú puedes ser un ser que lejos de volver otra vez a la misma cantaleta de que me hicieron, de que me dejaron, de que me abandonaron, hoy seas el bálsamo para que tus padres encuentren una paz, que liberen esos estados de conciencia tan lastimados y tan dolorosos que han cargado tantos años. El día de hoy, compañeros, estamos verdaderamente parados en un lugar increíble. Un lugar que concentra lo más esencial de la psicología, la psiquiatría y la medicina. Estás parado en un lugar que ni siquiera te imaginas. Y si te imaginas, compañero, transmíteselo a otros. No es una estancia, no es un momento, no es una obligación, es la oportunidad, compañero, de vida. El perdón es una condición que te ayuda a vivir de una manera tan libre. Y puedes darte cuenta de eso con las personas con las que convives, porque mi hermano tiene conocimiento de esto y él sigue reclamando que mi papá lo dejó, le pegaba. Yo, ya aburres, carnal, ya trasciéndelo. ¿Cuántas veces vas a sacar el mismo chisme todavía? Porque ya es un chisme. Solamente es una condición para que te sigas regodeando en tu sufrimiento, en tu dolor y en tu lodazal. Es una justificación para que te sigas dañando, para que sigas cargando resentimientos persistentes. ¡Qué hueva! De verdad, compañeros. Por eso te decía, es increíble para mí que estando en un lugar tan maravilloso como esto, pasan 10 años y se siguen subiendo a hablar de cuánto sufrieron por su madre y su padre alcohólicos. Entonces creo que nada más estás en una conciencia pasiva. Ocúpalo y dale la fuerza que merece, ocúpalo y dale la fuerza que le corresponde. Maravilloso lugar de trascendencia. Yo amo este tipo de lugares. Mis conocidos que no conocen, pues me dicen, es que ¿qué haces ahí? Tú no debes de estar. Este es mi lugar, compañeros. Porque gracias a las experiencias de todos ustedes, ¿sí?, yo pude poner un alto y ahorrarme de 10 a 15 años de sufrimiento. Este lugar me dio la oportunidad de empezar a encaminarme verdaderamente con un sentido completamente diferente a nivel escolar. Cuando yo empiezo a trabajar en el programa de los 12 pasos, empiezo a enfrentar mi dolor, empiezo a trabajar con mis resentimientos y empiezo a sentir cómo la manifestación del perdón llegó a mí, no sé en qué momento, no sé qué instante, pero empezó a existir dentro de mí. Mis ánimos y mis deseos de vida empezaron a cambiar. Ya no estaba tan acomplejada. Empezaba a sentir una sensación de que podía hablar con cualquier tipo de persona, fuera alcohólico, fuera drogadicto, fuera neurótico. Empezaba a sentir verdaderamente cómo podía comprender las necesidades de otros seres humanos y ponerlas a la altura de las propias o de las mías para poder generar un puente de comprensión. Empecé a sentir verdaderamente cómo la vida me estaba dando la oportunidad de tener una transformación diferente. A la fecha o a este momento soy, de parte de la familia de mi padre, donde la condición alcohólica es más fuerte, la única persona que se ha titulado. Y tengo primos que estudiaron en el Unitec y no ha podido terminar. Yo estoy segura que es por la condición de alcoholismo. A través de esto, compañero, empecé a amar, estudiar. Fíjate, ya me quería salir, te decía hace rato. Ya no quería estudiar, según ya quería ponerme a trabajar. Pero esa vez que sales a buscar trabajo queriendo no encontrar, empecé a encontrar una condición totalmente diferente. Empecé a sentir un gusto. Y así empecé a crecer, compañeros. Yo antes de ser licenciada en psicología, soy compañera. Yo me inicié en los grupos a la edad de 18 años. Y a partir de entonces empecé a caminar con ustedes. Entré a la universidad ya dentro del programa y de verdad era increíble porque estaba yo en clases y yo decía, esto lo dice mejor en Debilidades Humanas el padrino que este psicólogo que tiene como 40 años de profesión. O sea, y me daba risa porque mis compañeros me decían, oye Gaby, pero sí le entendiste al maestro. Sí, mira, la situación está así, 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 así. ¿Y tú cómo sabes tanto? No es porque yo tenga una condición mayor que nadie, es que tu experiencia
a mí me ayudó a identificar las debilidades y me ayudó a encontrar mis propias debilidades. Hace no mucho tiempo, en el grupo que fue la Semana de Unidad también, que el grupo donde yo milito cumplió 18 años, por la gracia de Dios. Fue el doctor Escamilla y decía que no podemos ser gente de pasajera, ¿no?, sino un verdadero compromiso. Y también le hablaba fuerte a los psicólogos, ¿no? Y yo decía, sí es cierto, no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar lo que no tienes, no puedes llegar a donde quisieras llegar si no has verdaderamente cruzado por tu propia mediocridad, no puedes, tienes que verdaderamente encontrarla en ti para poder tener la oportunidad de comprender en el otro. Y esto no se cruza, compañero, aunque se tenga una profesión como psicología, si no es a través de la senda del dolor, que te conduce al perdón. Que me conduce al perdón y entonces tengo que tener una relación completamente diferente con mi madre. Que el día de hoy, aunque ella no ha cambiado algunas actitudes de su vida, ya en mí ya no existe la crítica. Ya no estoy midiendo o calificando los errores, porque uno llega al grupo y como que se siente el doctor Gadget, se compra esas lupas grandotas y su calculadora y andas viendo, tienes este error multiplicado por 100, estás grave, estás bien enferma. Y aquel error, y andas haciendo la suma y el inventario a todo mundo. O sea, no, compañeros, o sea, el empezar a darte cuenta cómo el perdón y el trabajar esto te ayuda a ser más humano con tu familia. Te empieza a ayudar a expresar el amor, te empieza a ayudar a amar lo que haces. Y yo amé la universidad, compañeros, de verdad la amé. Y me dejó unas satisfacciones bien grandes. Y la universidad no se me hizo difícil, compañeros. ¿Por qué? Porque el esfuerzo y el trabajo constante, ustedes me lo enseñaron a través del grupo. ¿Cómo? A través de los servicios. Yo sabía que para poder hacer una junta tenía que ponerme a estudiar y eso lo transferí a la escuela y entonces, aunque no me tocara dar la clase o compartir o exponer, yo me ponía a estudiar antes, compañeros, porque el servicio me enseñó que tenía yo que ser alguien que colaborara sin que me lo pidieran de buena voluntad. Y entonces en la escuela los maestros decían, hay que hacer tal proyecto, ¿quién se propone? Yo me proponía, compañeros. O sea, el servicio te da una instrucción tan hermosa que te ayuda a volverte una persona útil y feliz. A mí me asombra a veces cuando hay gente que dice, me decía una compañera, que nada más llegaba cuando había estado de crisis en ella, o cuando tenía alguna recaída fuerte, y llegaba al grupo como hospital espiritual, ya ves que no faltan esos compañeros, ¿no? Vengo grave, vengo movida, ayúdenme, escúchenme, ¿no? Denme chance y todo ese rollo. Y así venía la compañera y entonces le decía, mira, compañera, ten buena onda, nosotros queremos que estés bien, ¿por qué no vienes al grupo? ¿Por qué no haces servicio? ¿Y sabes qué me decía esa compañera? Ay, madrina, es que el servicio a mí no me gusta. Yo no podía comprenderlo de verdad, porque para mí el servicio fue lo que me estimuló a tener un desarrollo personal. Y a la fecha, compañero, yo sigo creyendo que necesito mantener una formación, necesito trabajar con los otros. Yo tengo una enorme necesidad también de ser escuchada y de seguir escuchando mis propias debilidades para corregirlas. El dolor al perdón, compañero, es una expresión de crisol. Es la forma en la que la vida te da la oportunidad de transformarte. Pero tú te puedes transformar en lo que tú quieras. No te la lleves, esa todavía tiene. ¿Ah, sí? Ah, gracias. Cambio. No se va a poner triste, todavía no me la acabo. Es una oportunidad de verdad única, compañeros. Y bueno, la verdad es que tampoco tengo la intención de convencerte de algo que tú no consideres. Aquí la cuestión es nada más exponerte lo que yo he podido percibir a través del proceso y que tú lo pongas
a cuestionamiento, que tú lo cuestiones, que tú lo juzgues, pero lo más maravilloso de estos compañeros sería que lo pusieras en práctica. Todo lo que yo te acabo de decir, compañero, mis padrinos me lo enseñó, no me creas nada, ponlo en práctica. Y Jorge, más adelante vas a decir, no es cierto, madrina Gaby, no es cierto que enfrentando mi dolor soy una persona más libre, y entonces yo con gusto me voy a poner ahí sentada para escuchar tus avances y lo que tú has aprendido de este proceso. Pero lo más importante es ponlo en práctica. Cuestióname todo lo que quieras, pero vete a ti mismo, trabájalo contigo mismo, encuéntrate a ti mismo, y los resultados también van a ser para ti mismo, compañero. El proceso del perdón, te decía, el transferir de ese dolor tan necesario para la vida, para el mismo crecimiento, llegar a la experiencia de perdón, es un momento donde nos podemos poner tantito a la cercanía de ese poder superior, que nos perdona, en mi caso personal, con amor. Que yo cuando he llegado a los peores momentos, chillando, negando, que ya me voy del grupo, y que Dios se manifiesta en ese padrino o en esa madrina, he podido recibir todo ese amor, incluso amor adulto, cuando lo he necesitado. Y no hizo falta, compañeros, que me humillaran o que me denigraran, porque yo ya traía esa experiencia de sufrimiento del pasado. Lo único que ha hecho esa gente es compartirme su propio dolor y su mismo proceso de desarrollo. Y entonces eso me ha abierto la senda para poder caminar. Yo quiero terminar mi participación en esta noche platicándote una historia. Fíjate que había un hombre llamado Pablo y le fascinaba navegar. No sabía navegar, pero él le fascinaba navegar, ¿no? Y entonces se compró su barquito, se echó al mar, hizo su vela, su mástil. Estaba bien contento, se puso sus lentes Ray-Ban, ya ves que les fascina. Y entonces estaba bien contento y de repente de la nada que empieza a caer una tormenta, el cielo se puso oscuro y empezó el agua a arreciar fuerte, hizo su vela, guardó sus cosas y entonces la barquita se movía para todos lados y de repente se acordó que tenía que tirar la ancla porque si no se iba a perder y ya la tiró cuando ya había pasado un buen rato de la tormenta. Cuando pasó la tormenta, se levanta, ya ves como el alcohólico dice, no pasó nada. Perdió familia, pero no pasó nada. Perdió trabajo, pero no pasó nada. Está drogado con las tarjetas hasta el límite, pero no pasó nada. Así Pablito. Y entonces Pablito se da cuenta y mira hacia enfrente y no ve tierra. Al lado no ve tierra, del otro lado a su espalda, sigue sin ver tierra y entonces ahí como todo enfermo empieza a pedirle al poder superior. Dios mío, ayúdame, Dios mío, estoy perdido. Se abre el cielo, sale una voz y dice, ¿qué pasa, hijo? Ay, Dios mío, qué bueno que me hablas porque estoy perdido, no sé dónde estoy. Y entonces el poder superior le dice, ok, estás 20 grados latitud norte, 40 grados latitud este. Se cierra el cielo. O sea, qué necedad, ni siquiera sabes pedir lo que necesitas. ¿No? O sea, padrino, es que ando mal, pues camina bien. Es que no sé qué me pasa, es que no soy adivino, es que dime qué es lo que hago, pues si es tu vida, ya aprende a encontrar tus soluciones, deja de estar de dependiente de los demás, porque si no te sale es la culpa del padrino, a fuerzas. Me dieron mala guía, me sugirieron mal, por eso me fui chueca. Y entonces, compañeros, Pablito vuelve a decir, Dios mío, ayúdame, Dios mío, estoy perdido. Y entonces vuelve a abrirse el cielo y le dice, ¿qué pasa, hijo? Es que, Señor, yo no quiero saber dónde estoy.
porque sé que estoy perdido, porque no estaría aquí si no estuviera perdido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿No? Lo que quiero saber es dónde está mi casa. Y le dice, perfecto. Tu casa está 40 grados latitud sur, 30 grados latitud oeste. Y se cierra el cielo. Y Pablito, ay, qué bueno es Dios. Estoy perdido, ayúdame, Dios mío. O sea, cuando no se ha comprendido, compañero, que este trabajo es de acción, ¿no? Que si no aplicas los que te están enseñando, simplemente la literatura se convirtieron en letras muertas. De nada sirve aprenderse párrafos de la literatura si no te los aplicas, si no les das vida. De nada sirve que presumas que estás en el grupo solo por la gracia de Dios, si no te has puesto, como dice mi padrino, la camiseta. Si no eres un elemento que digas, este es mi casa, esta es mi tierra, este lugar es el que defiendo y digo, y concreto o afirmo que en este lugar hay recuperación. ¿Cómo está en tu grupo? Pues ahí andan, medios como hasta que se quiere que cerrar, padrino, ¿no? O sea, no manches. ¿Esa es la fe que le tienes a tu casa de recuperación? Pero voy a repetir, eso no es problema de los padrinos, es personal. Y entonces Pablito otra vez llora. Ya ves que dicen una frase que es muy común, ¿no? Aparte de llorar y quejarte, que otra cosa ya sabes hacer, pero en la angustia es lo único. Y Dios mío, ayúdame, Dios mío, estoy perdido. Se abre el cielo y dice, ¿qué pasa, hijo? Es que, Señor, yo no quiero saber dónde estoy, porque ya sé que estoy bien perdido, pero bien perdido. También sé a dónde quiero llegar. Dice, correcto, a puerto seguro, ¿no? A esa tabla de salvación real, ¿no? Pero yo lo que necesito es un mapa. Perfecto. Y le cae el mapa, haz de cuenta que decía, tú estás aquí, tu casa está aquí, y un montón de flechitas. Y él, contento, dice, ya con esto ya la hice, ¿no? Cuando sientes que tu padre te regaló la buena, de aquí para adelante. Es más, con esto ya necesito venir al grupo. Me acaba una padrinada de lujo, de aquí al éxito. No, o sea, te proyectas así bien padre, ¿no? Y entonces, Pablo agarra el mapa y le hace así, y le hace así. Quedó igual. Cuando no hay esa maduración del programa, compañeros, lo tienes en tus manos, es oro molido, pero se ve bien bonito en tu librero ahí, ¿no? Apilado con mayoría de edad, 12 pasos, 12 tradiciones, pero nuevecitos. Un mapa nuevecito de un cambio de vida, pero que no se entiende nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera me he atrevido a leerlo. Me da flojera. Son un montón de hojas. Y luego la letra está bien chiquita, ¿no? Pero sí prefiero echarme los bloquezotes de Harry Potter, ¿no? Eso sí. O los de Las sombras de Grey. Y son 3 tomos, compañeros, ¿eh? Y están así de gruesos. Y entonces Pablito se encuentra frente a esa situación y sufre, ¿no? Y por fin entra en su propio dolor. Y se da cuenta que está perdido. Que no ha aprendido a identificar y a expresar verdaderamente lo que necesita.
que habla una cosa queriendo que los demás entiendan otra y que responsabiliza a los demás de su fracaso. Porque Dios tenía que ser el culpable, ¿no? De que no le adivinara el pensamiento. Pero bueno, le dice: Dios mío, ayúdame, Dios mío. Se abre el cielo, ya sabes, ese poder superior, siempre tan íntegro. Y le dice: ¿qué pasa, hijo? Señor, yo lo único que necesito es un rumbo. Y entonces las flechas empezaron a emerger del mar y decía: síguelas. Y ese es para mí uno de los mensajes primordiales del proceso del dolor al perdón. Sigue el camino de los compañeros que tienen experiencia y que te regalan su dolor. Síguelo. Sigue trabajar con tu propia experiencia de sufrimiento, de dolor, de orfandad, de miedo, de culpa, de vergüenza, de falta de integridad, de falta de dignidad, de temores, angustias, recelos, hasta psicopatía si tienes. Crúzala, camínala. Ve en rumbo de ella, no busques caminos más cortos, compañeros. La literatura nos lo ha marcado, algunos de nosotros buscamos caminos más cortos y nada más nos perdimos. Nada más perdimos el tiempo. Nada más acumulamos experiencias, pero no trascendimos nada. Porque sí me puedo aprender el historial de muchos padrinos que vienen a compartir, pero el mío no lo conozco. No manches, ese padrino ya vino y otra vez viene a contar el mismo historial, pero por lo menos él se sabe el suyo. ¿Y tú qué onda con el tuyo? Entonces, el proceso es: cruza el dolor, no le tengas miedo, no lo sufras, vívelo, día a día, a través de cada una de sus juntas, súbete a esa tribuna y habla de tu dolor, y habla de tus experiencias, y habla de tus miedos, y habla de tus angustias, y habla de todo lo que te provocó esa experiencia. Y entonces empezarás a acabar con los detonantes que te conducen a tus adicciones, acabar con los detonantes que te conducen a tus depresiones, acabar con los detonantes que no te permiten tener una trascendencia en vida. ¿Quién conduce esos pasos? Las experiencias de los alcohólicos anónimos a través del programa de recuperación de los 12 pasos. 8º, 9º paso. Artículo de aceptación, compañeros. El libro azul. Para mí, esos libros fueron algo que me condujo a compartirte de esta manera esta noche. Yo nuevamente te doy gracias por tu tolerancia, tu disposición y tu buena voluntad, a fuerzas. Espero de corazón que la próxima ocasión, pues, pueda venir a tu semana de unidad y verte como servidor. Me fascinaría. Y tú sabes a quién me estoy refiriendo tan específicamente. Y yo deseo de todo corazón, compañeros, que este aniversario sea tan nutritivo, tan fortalecido para ti, y que sigas abriendo tu mente a las experiencias y que sigas trabajando contigo mismo, y que un día seas el puente que ayude a alguien a encontrar su rumbo. Felices 24 horas.